Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde estáis. Eh, entonces ya reconozco mucho de mucho contacto que ya conozco en los que están conectados. Entonces, muchas gracias por participar a este webinario. Entonces, hoy va a ser un webinario que es la parte 2 de él que hemos hecho hace menos de un mes enfocado en la problemática de recursos humanos. Entonces hicimos el primero que era muy metodológico, un enfoque muy metodológico, entonces muy poca técnica. Entonces los que se han perdido el primero se lo pueden volver a ver, ya lo hemos difundido varias veces, pero se puede volver a pedir, lo tenemos grabado con ejemplos, etcétera. Entonces se puede pedir, Dulce lo compartirá en el chat también. Entonces hoy lo vamos a enfocar más en la herramienta, porque nosotros, Sphinx, desarrollamos herramientas que sirven a los recursos humanos para hacer todas las investigaciones que hemos presentado la última vez, como el 360, experiencia de cliente, clima laboral, evaluación de formación, etcétera. Entonces, hoy me voy a enfocar más en un ejemplo de clima laboral, y vamos a construirlo juntos dentro de Sphinx, tanto en la parte de encuesta como en la parte de análisis, con algunas especificidades muy vinculadas a la investigación para recursos humanos. Entonces, vamos a hacer un poco menos de una hora hoy. Entonces, primero os quiero recordar que Sphinx desarrolla softwares para crear encuestas, para programar pues, encuesta 360, clima laboral, todo lo que acabo de decir, que permite recopilar información, opiniones, permite hacer mucho tipo de preguntas para que sean agradables de contestar, que se pueda recopilar cualquier tipo de dato, que se pueda llegar a ver desde cualquier dispositivo, que se pueda ver en varios idiomas también, y se puede difundir de varias maneras, tanto online, ya veremos alguna forma de difundirla online, también offline, encuesta en formato papel, no ha desaparecido del todo. Tenemos sectores de actividad donde se usa mucho todavía, aplicación móvil. También se podría importar ficheros para analizarlo y conectarse a un CRM o a otro sistema, pero en este caso hoy no es algo que vamos a mencionar. Lo que Sphinx permite es combinar todos estos canales para un proyecto de investigación. En un proyecto de investigación de recursos humanos, a lo mejor pues se difunde formato papel y emailing y a lo mejor con código QR también, pero se puede combinar según las necesidades. Y se recopila una base de datos que se puede editar, anonimizar y luego hacer el informe. Lo que hemos visto la última vez era qué tipo de informe según qué objetivo, según el público, qué canal, cómo difundir los análisis. Entonces, hoy lo vamos a ver de forma un poco más concretas, con un ejemplo. Y también veremos cómo analizar la parte de las preguntas abiertas de una encuesta y también cómo producir un informe y o un dashboard y una infografía. Entonces ahora dejo el PowerPoint para llegar a lo que es IQ. Entonces los que no conocen IQ, pues presento la herramienta. Es una herramienta que tengo instalada en mi ordenador que me va a permitir crear mi encuesta. Entonces, cuando creamos un nuevo estudio, pues podemos duplicar algo que ya tenemos, abrir una encuesta y todos los que yo veo que hay muchos que tienen IQ en la lista de los que están conectados.
Entonces también existe aquí abrir una encuesta, cargar un ejemplo. Aquí podéis llegar a ver varios tipos de estudio. Aquí tenemos dos. Y la encuesta experiencia del empleado que está aquí es la que vamos a usar hoy. Entonces, lo que vamos a enseñar lo podéis replicar también. Entonces, cuando se crea un estudio en Sphinx, una investigación, en nuestro caso tenemos la posibilidad de usar la plantilla que ofrece el software. Podemos crear desde cero, es decir, crear pregunta por pregunta, pero yo para ahorrar tiempo voy a copiar un cuestionario que tengo en Word. Aquí lo copio, me meto aquí a crear un estudio copiando, pegando, le doy y pongo terminar. Entonces, ya de esa manera me quito mucho trabajo de redacción y me ahorro mucho tiempo. Entonces, vamos a... Aquí estamos en IQ, en la parte de creación de la encuesta, donde estamos viendo lo que vería el que contesta. Hay algunas cosas que hacer antes de mandárselo. Entonces, voy a ir uno por uno. Entonces, voy a añadir, insertar una página, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo lo que vería el que contesta. Aquí podríamos editar el diseño. Aquí tenemos la lista de las variables, que son las preguntas. Y aquí gestión de canales de difusión y muchas opciones aquí arriba. Entonces, aquí, primero, y eso los que no han visto lo repito un poco, la última vez hemos visto que en una encuesta de clima laboral, la comunicación es súper importante. Entonces, en todo lo estudio es importante contextualizar y decir cuál es el objetivo, etcétera. Pero en una encuesta de clima laboral que tiene mucha sensibilidad, muy sensible como tema, el tema del anonimato es algo también muy sensible. Entonces, yo aconsejo que desde el principio ya pues se ponga a lo mejor insertar una zona de texto y yo pondría un poco de información sobre el objetivo del estudio, las medidas de clima laboral, de anonimato, etcétera, para que la gente se sienta cómodo para contestar. Entonces aquí, primero eso. Luego, en una encuesta así, de este tipo, hay que poner algo muy general, como este tipo de pregunta. Hoy, ¿cuál es tu nivel general de satisfacción en tu trabajo? Algo general. Aquí, pues, nada satisfecho, hasta muy satisfecho. Lo voy a editar un poco para decir que es una escala, porque de esa manera tendré la posibilidad de cambiar el formato y lo voy a presentar, por ejemplo, así, pero también podría ser así, así, para que la gente pues, me dé su opinión entre nada y muy satisfecho. ¿De acuerdo? Segunda, aquí, sobre su percepción general de su trabajo, si es interesante o no, que son todavía cosas generales. Aquí lo pongo de escala también. Voy a poner para cambiar así. Aquí, voy a ocultar esa. Y aquí, pues ya entramos más en detalles, que ya es algo con más detalle, tipo clasifica las cosas que brindan de mayor satisfacción en orden de importancia. Este elemento me dará también una información de importancia de los criterios
que también me permite hacer algunos análisis que si no hago esa pregunta, lo tendría que calcular con coeficiente de correlación, que sería un poco más complicado. Entonces, yo aquí voy a preguntar cada criterio y preguntar el orden de importancia para cada uno. Entonces, en este caso, yo voy a editar esa pregunta y voy a decir que son varias respuestas posibles, hasta 8, como son 8, y van a tener que ordenar. ¿De acuerdo? Entonces, como es una pregunta así de orden, de ranking, una forma de presentarlo que se suele usar y que es un poco visual y lúdico es arrastrar, saltar. Entonces aquí arrastrarían y se clasificaría en orden y podrían cambiar el orden, sabiendo que dar un orden de esa manera da como un peso a cada modalidad y de esa manera podríamos saber cuál es el atributo, cuál es la dimensión que pesa más para la empresa y podríamos comparar según la gente. Aquí vamos a hacer algo que muy importante en el tema laboral, que es una dimensión. Entonces yo he hecho un truco aquí, voy a crear una tabla, transformar en una tabla. Aquí estamos evaluando la dimensión de condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a editarla. Yo quiero evaluar varios elementos que son más una dimensión más material. Entonces aquí voy, perdona, aquí a decir que yo quiero que sea una escala y lo voy a evaluar de muy satisfecho a muy insatisfecho. Entonces aquí vamos a tener, vamos a llamar esos atributos y los atributos me permiten evaluar la dimensión de las condiciones de trabajo. Luego podríamos a lo mejor hacer otras dimensiones que no las voy a hacer todas porque no va a dar tiempo y luego vamos a hacer un ejemplo que ya las tiene hecha. Pero en este ejemplo es una dimensión tiene varios atributos y tendríamos también la dimensión del management, la dirección de la comunicación, etc. Y cada dimensión tendría una lista de atributos que, que consiste en cada dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, se me ha olvidado una cosa aquí. Aquí al principio pondríamos una pregunta abierta. Entonces, en una encuesta de este tipo, el peligro es de poner muchas preguntas abiertas. Nosotros aconsejamos 2 máximo, porque si no se dilúan mucho los comentarios y es muy difícil analizarlo. Entonces, mejor tener pocas preguntas abiertas y de esa manera enfocar muchos recursos para analizarla. Entonces, aquí pondríamos, aquí insertar una pregunta abierta. Dice, ¿qué motiva tu valoración? ¿Por qué has dicho? Y aquí podríamos saldría la respuesta directamente, porque ha dicho eso. ¿Podrías explicármelo? ¿Vale? Entonces aquí va a ser comentarios, ¿vale? La variable comentarios. Ok. Entonces, aquí en los 3 puntitos va a salir la respuesta que sale aquí. Entonces, ¿por qué ha dicho eso? ¿Podría explicármelo? Una pregunta abierta. A ver, la formulación de decirlo, no ser español, pues también me cuesta un poco, pero la idea es esa. Una pregunta al principio, luego los detalles de cada dimensión, todas las dimensiones seguidas, y luego una pregunta de recomendación. Entonces,
aquí sería de 0 a 10. Aquí lo tenemos ya hecho. Insertar una pregunta de 0 a 10. Y aquí lo que se suele hacer es una pregunta aquí vamos a borrar esa. La voy a borrar y voy a añadir. Si tienen ideas sobre cómo mejorar, cómo podríamos mejorar tu bienestar en la empresa. Entonces aquí podríamos insertar una pregunta al final de la encuesta. Bueno, no del final de todo, pero ¿qué podríamos hacer para mejorar su bienestar? ¿Vale? Entonces así pues pueden venir ideas, sugerencias. Ok. Y ahora vamos a preguntar algo sobre el perfil de la gente. Muy sensible este tema porque, claro, gracias al perfil podríamos llegar a saber quién ha contestado. Entonces, para respetar el anonimato, primero hay que, mira, vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, voy a preguntar la antigüedad. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja en la empresa? Entonces aquí voy a poner esa pregunta y voy a decir cuánto tiempo llevas en la empresa, por ejemplo. Pues podríamos preguntar de forma numérica. De esa manera, pues la gente dice 5, 6, etcétera. Pero eso podríamos llegar a saber quién es, porque si hay una persona que dice 2 años y medio, pues a lo mejor no son mucho haber incorporado a la empresa hace 2 años y medio. Entonces, lo mejor sería poner una pregunta cerrada, por ejemplo, diciendo menos de 2 años, entre 2 y 5, entre 5 y 10 y más de 10. Más de 10 años. Entonces, eso sí que respeta un poco más el anonimato. Y siempre también proponer la posibilidad de no quiero contestar. No quiero contestar. Ok. Entonces, aquí sería una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es tu puesto, tu edad, a lo mejor tu género, tu departamento, etcétera? Entonces, son mucha información que me permite a mí, de recursos humanos, pues a lo mejor identificar los problemas, de dónde vienen los problemas, cómo se está mejorando, etcétera. Son variables que vamos a llamar de contexto, que me contextualiza un poco cada opinión y que me permite hacer muchos análisis. A lo mejor aquí hay que repetir un poco el interés y cómo vamos a compartir los resultados, cómo vamos a proteger las opiniones de la gente, porque mejor que contesten a eso, porque será una información mucho más rica para hacer mis análisis. Entonces, eso sería como en Sphinx crear una encuesta. Lo hago de forma muy rápida. Luego, por supuesto, tendríamos que hacerlo bonito, pero eso no es el tema tampoco de hoy, sino que la herramienta lo permite muy bien de hacerlo muy bonito con el logo de la empresa, de forma seria, etcétera. Lo vamos a dejar así. Y luego, entonces, lo voy a dejar así porque queda más serio. Luego llegamos al tema de
¿quién puede llegar a contestar? Entonces, ¿os acordáis que cuando se hace una encuesta de clima laboral, todo el mundo tiene el derecho de llegar a esa encuesta? Entonces, a lo mejor todo el mundo no tiene un portátil con internet, un correo email. Entonces, vamos a tener que ver algunas alternativas a la difusión para ver cómo alcanzar todo el mundo. Entonces, primero tenemos que preparar esa encuesta para que sea disponible, accesible a todos. Entonces, primero, los que a lo mejor lo hemos visto, una empresa internacional tiene a lo mejor varios idiomas, incluso en países, pues todo el mundo no habla el idioma del país, entonces, dependiendo del puesto de trabajo, pues hay gente que no habla el idioma. Entonces vamos a añadir, por ejemplo, gente que hablan inglés y francés. Y ahora, pues nos tocaría, pues a lo mejor, traducir esa encuesta para que la tengamos en francés y en español. Luego sería una posibilidad de traducción, pero hay muchas. Se podría exportar, importar un fichero con un traductor, ayudándose de la traducción automática. Entonces aquí tenemos una encuesta, pero varios idiomas. Aquí lo tenemos en francés, como vous les éléments suivants, etc. ¿Vale? Entonces, aquí tengo mi encuesta ahora en 2 idiomas. Bueno, voy a hacerlo también al inglés, del español al inglés, y ahora tendré varios idiomas. También hay gente que ni tienen, como no tienen un portátil, a lo mejor le vamos a proponer que lo hagan con código QR, por ejemplo, o un comercial que está siempre por ahí, no está en su despacho, tiene que contestar desde su móvil. Entonces le vamos a hacer un formulario específico. Aquí está. Y le doy la posibilidad, voy a optimizarlo para los móviles. ¿Vale? Luego, entonces, cada uno, el mismo vínculo, dependiendo de desde dónde lo abro, pues se abriría en este formato, incluso puedo optimizarlo mejor, en este formato o en este formato. ¿Vale? Tengo 2 formatos ahora y automáticamente se va a colocar bien, y si no me gusta lo puedo editar, colocar los elementos mejor. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver al español aquí. Y ahora también hay gente que ni siquiera tienen internet, y a veces en algunas empresas nos piden que lo hagan en formato papel, porque así pues se aseguran que contestan una vez, lo hacen aquí en un momento específico. Entonces vamos a crear un nuevo formulario que va a ser incluso un formulario que lo llamamos escáner, porque así, perdón, porque así se podrá escanear dentro de la fotocopiadora de la empresa, si no hay que entrar los datos manualmente. Entonces aquí tendríamos una encuesta que luego tenemos que imprimir, y luego el software ofrece la posibilidad de escanearlo gracias a eso, o si quieren contestar con el móvil también se puede contestar aquí de forma anonimada, eh, respetando el anonimato, y o aquí si prefieren pues rellenan aquí, lo entregan y ya está. Entonces eso son varias formas de optimizar el acceso para que nadie se quede fuera por motivo técnico, ¿de acuerdo? Entonces, y una cosa también, pero eso no hay nada que hacer, online la herramienta es compatible con la norma para la gente que tiene deficiencia visual, y entonces se conecta para leer la pregunta, etc. Entonces, pero eso es fuera de Sphinx. Sin embargo, Sphinx cumple con las normas para que se lean bien. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos nuestra encuesta ahora. Esa encuesta
la vamos a difundir. Ahora vamos a ver varios canales de difusión, pero antes de ver la parte de difusión, quiero enseñar una cosa muy importante aquí en la parte de datos. No, voy a cambiar porque ya lo he hecho a la mitad para que no lo tengamos que hacer. Entonces, voy a cambiar de encuesta porque así ya tengo datos, etcétera. Aquí. Y ahora, entonces, es una encuesta súper similar. Vale, voy a cargar el ordenador que se me queda sin batería. Entonces, estoy en una encuesta y ahora voy a la parte de datos. Aquí tengo la posibilidad de crear códigos. Ya vamos a ver para qué sirven estos códigos, pero primero para generarlos hay que ir a datos y aquí, a inicio, voy a añadir aquí, voy añadiendo códigos. Se puede hacer así uno por uno, pero si hay mucha gente se puede generar automáticamente muchísimos y de esa manera van a ser códigos únicos, clave, para que la gente pueda entrar en la encuesta sin que sepamos quién es y asegurándonos de que solo uno conteste. Entonces, aquí tendríamos que exportar eso en Excel, aquí, y luego imprimirlo. Yo lo tengo aquí imprimido, aquí, y lo vamos a... Ay, que se me cae. Y entonces, es como luego la gente, pues, coge uno, se mete en el link que será el mismo link para toda la empresa o el mismo código QR, y la primera pregunta será, dame la clave. Y como cada empleado lo ha cogido de forma aleatoria, se puede asegurar que no sabemos nada de quién es. Y eso, este canal de recopilación, esta forma de recopilar, pues asegura anonimato 100%, percepción del anonimato 100%, porque el empleado mismo pues se da cuenta que es imposible llegar a saber quién es. Y otra cosa, también permite asegurarse que una persona solamente pueda contestar una sola vez, porque el problema de dejar un vínculo sin control, no controlamos quién contesta, pero una persona podría contestar varias veces. Entonces, eso podría pues ser un sesgo en los análisis. Entonces, eso, el truco del papelito, podría ser interesante, una alternativa, pero es una alternativa un poco más costosa porque la logística es un poco más complicada, pero depende de los objetivos, también del clima interno, porque cuando es muy sensible, pues la gente no confía, entonces así confiaría mucho más. Entonces ahora voy a la parte de difusión. Los que no conocen, es una parte online. Entonces aquí voy a mi cuenta. Vale, y aquí tengo mi encuesta. Entonces voy a difusión. Lo pongo en español, que siempre me reconoce. Y ahora pues tengo el vínculo aquí. Se podría difundir este vínculo, pero difundir este vínculo no me da control de quién contesta, quién no contesta, y no sé si una persona ha contestado varias veces. Entonces, para hacer el truco del papelito, voy a gestión de enlace, voy a este vínculo, que es un vínculo que he creado yo aquí, haciendo eso, creando un nuevo y diciendo, en vez de entrar dato, quiero que modifiquen los datos.
Es la única cosa que hay que hacer. Entonces, este vínculo lo copio, voy en navegación privada, porque si no, no me va a dejar. A ver, no hay que hacerlo, ¿eh? Es solo porque yo como ya lo he hecho, se recuerda y es más complicado. Entonces aquí pongo eso y ahora pues voy a escribir lo que hay en mi papelito aquí. 2, 3, Toma, no está escribiendo. gracias. Y ahora puedo entrar y contestar a esa encuesta. Voy a contestar a la dimensión, la importancia de los criterios. Aquí lo puedo organizar según mi preferencia. Aquí también la evaluación de varios criterios. Página siguiente. Aquí. Pregunta de edad. Digo quién soy. Puedo decir que no quiero contestar, etc. ¿Vale? Entonces, ahora se guarda la información. Entonces, ahora voy a tener una base de datos que se va añadiendo cada respuesta aquí de todos los que contestan. A la misma vez voy a hacer el truco del código QR como alternativa, o se puede combinar, también se puede mandar un emailing. Entonces, en este caso, pues hay que redactar un mensaje muy explícito sobre cómo vamos a mejorar la parte del anonimato. Un truco es poner un vínculo que me permite llegar a un PDF de las declaraciones de confidencialidad. Por ejemplo, hacer un papel oficial PDF sin modificaciones posible, pues da también más confianza. Entonces, es algo que solemos ver en este tipo de investigación. Aquí, entonces tenemos link único. Entonces, aquí lo mando. Aquí voy a decir los destinatarios. Entonces, aquí he importado una lista de difusión. Aquí. Entonces, aquí nos tenemos que parar un poco, porque cuando es la experiencia de los clientes, por ejemplo, da igual tener información añadida. Tenemos para los clientes pues, el email del cliente, el tipo de producto, etcétera. Y eso es tiene mucha ventaja porque importando un fichero en cual tenemos el email más información añadida, nos da la información que esa persona, sin tener que decirlo, sabemos que es un desarrollador, es de marketing, es de la filial de París, otra de Montreal, otra de Londres, otra de Francia, etc. Y entonces, de esa manera, son campos que la gente no tiene que contestar, pero yo sé esa información para la parte de análisis. Entonces, aquí tenemos dos categorías de datos, algo muy sensible que es eso, apellido, nombre, email, y algo de contexto, que es el lugar, que son mis compañeros, ¿eh? Que el lugar donde trabaja y su puesto de trabajo. Entonces, son datos de contexto, que no sabemos quién es, pero sabemos su perfil. Y aquí sabemos exactamente quién es. Entonces, yo he subido esa base aquí. Y ahora voy a... Entonces, voy a estos campos. Luego he puesto añadirlo. Si no quiero que se añaden los email y apellido y nombre, no pincho. Y ahí no se añade. Y si yo lo quiero borrar, voy a la parte de datos y voy
a cualquier pregunta que yo quiero borrar, por ejemplo, el email, el apellido, lo puedo borrar. Y lo que es importante entender es que yo puedo importar una base de email, difundirlo de forma masiva con el emailing, pero antes de difundirlo, si borro la columna email, no se van a guardar nunca los emails, ni el apellido ni el nombre. Entonces, de esa manera, tengo la ventaja del emailing, que es de que cada uno le llegue un mensaje con la posibilidad de contestar, más seguro también de que conteste cada uno una respuesta y respeto el anonimato borrándolo, ¿vale? Entonces voy a quitar el nombre, pero por ejemplo el lugar, sí, yo quiero que se añade. Y el apellido lo borro. Entonces eso se puede hacer una vez que hemos difundido la encuesta antes de tener los datos. Ahora aquí sí que tengo ya datos porque ya viene la encuesta con datos para los análisis que vamos a ver ahora. Entonces, ahora voy a difundirla, emailing, y lo mando, puedo anticipar a quién, lo puedo filtrar, etcétera. Entonces lo voy a mandar. Okay. Y ya voy a tener un seguimiento en tiempo real de quién ha contestado. Voy a poder recordar a los que no han contestado que por favor contesten, etcétera. Pero la percepción de respeto del anonimato no es tan fuerte como lo de los papelitos. ¿Vale? Lo de los papelitos también podríamos hacerlo con el código QR sin problema. Entonces, eso sería varias formas de recopilar los datos. Una vez que tenemos los datos, nos va a tocar, a lo mejor, analizarlos. Entonces, voy a la parte de análisis y os recuerdo que hemos visto la última vez que cuando hacemos análisis, los análisis depende a quién le toca llegar a estos análisis. Hemos visto que los recursos humanos, el departamento de recursos humanos, o a lo mejor tienen algunas necesidades de medición, pero también de entender los problemas para poder luego solucionarlo. Que luego los managers, que a lo mejor ellos necesitan más indicadores clave para ver la evolución, cómo se sitúan con otros equipos, y el resto de los empleados, pues a veces ellos lo que necesitan es situarse con el clima interno, con los demás, y a lo mejor puede ver cómo se sitúan entre los demás y cuál es la percepción global de la empresa. Entonces, nosotros vamos a ir aquí a hacer el informe. Entonces, es la herramienta DataViv, que también se puede usar para importar datos y analizarlo, pero está completamente conectada a la investigación, a la encuesta que acabo de mandar. Entonces, aquí, primero, a lo mejor vamos a decir quién ha contestado. Entonces, si la gente ha dicho su puesto de trabajo, pues vamos a tener esa información. Entonces, aquí podemos ver el porcentaje de ejecutivo, de no ejecutivo. Aquí, gracias a la fecha, pues vamos a tener, pues a lo mejor el día. Aquí vamos a ver la evolución de las respuestas en color. Aquí, según la hora, pues después de varios días podríamos ver la evolución en días, por ejemplo. También aquí vemos el porcentaje según pues, la edad de la gente, quién ha contestado, etc. Entonces, eso es más la muestra. ¿Quién ha participado a la encuesta? Luego, como hemos hecho en la encuesta, los indicadores clave. Por ejemplo, teníamos la satisfacción global. La arrastro y aquí tengo, por ejemplo, el porcentaje de cada respuesta, que también se puede presentar como una media, sabiendo que una persona que dice muy satisfecho es como 4/4, una persona que dice nada satisfecho es 1/4. Y de esa manera pues tengo la media, que también la puedo presentar así si me quiero enfocar más en la media,
Pero también a veces nos interesa a lo mejor saber pues, el porcentaje de gente contenta. Entonces, podríamos enfocarnos únicamente en ellos. Entonces, los contentos, y lo pongo todos juntos, que incluye lo bastante y lo muy satisfechos. Voy a ocultar los demás. Y voy a poner una cara sonriente de porcentaje de contentos. Es otra forma de presentar eso. Así o así. ¿Vale? También, entonces, cuando tenemos indicadores generales, igual tenemos la satisfacción global. Se me olvidó la satisfacción aquí. El NPS. Entonces, vamos a aquí. El nivel de recomendación. Entonces, aquí lo teníamos. Voy a presentarlo así. Se puede calcular el NPS directamente. Presentarse de esa manera. ¿Okay? Y ahora lo que van a querer los de recursos humanos es ver lo que puede influir, si todo el mundo está contento o hay diferencia entre servicio, entre los años, etcétera, porque a lo mejor este estudio se hizo el año anterior y hay que compararlo. Entonces, aquí pues vamos a tener la percepción general y vamos a cruzarlo con, por ejemplo, la edad. Y de esa manera pues podemos ver que los que no quieren contestar pues suele ser lo que no está contento, y entre los que sí que quieren contestar, pues los entre 40 y 49 son los que menos están contentos. También podríamos a lo mejor ver si los esfuerzos y las medidas que se hizo el año anterior pues ha tenido efecto. Entonces aquí tenemos la satisfacción global y la vamos a cruzar con el año. Entonces aquí de esa manera pues tenemos 2 años. 2021, 2022 y bueno, pues estamos viendo que sí, que este año mejor que el año anterior. ¿Vale? Entonces eso nos permite ver primero el detalle según, pues a lo mejor un país, un perfil de trabajadores y el año, por ejemplo. Luego, hemos visto en el cuestionario que hemos creado varias dimensiones. Me voy a enfocar en una, que era las condiciones de trabajo. Entonces, primero, os recuerdo que una dimensión tiene varios ítems. Entonces yo he arrastrado todos los ítems a la vez, que era material informático, local, lugar de convivencia. Entonces se puede presentar así con el porcentaje de cada elemento. También se puede hacer pues la media de todos los ítems para ver la percepción general de esa dimensión. Aquí de 2,8 sobre 4. La puedo presentar así de forma general, la media de la dimensión. Y aquí los ítems lo podemos presentar así y también lo podemos presentar a lo mejor de esa manera, que también puede ser interesante, más visual, para ver que aquí el problema es el lugar de convivencia. Pero claro, a lo mejor son atributos que quiero saber si se han mejorado del año anterior a este año. Y también una cosa, que a lo mejor estos indicadores, a lo mejor no es para todo el mundo, es la media de toda la empresa. Entonces, si yo quiero comparar con otros puestos de trabajo, pues aquí lo cruzo, la información. Voy a tener que volver a hacer el gráfico. Aquí. Voy a quitar la tabla. Y aquí estoy viendo, voy a ocultar lo que no quieren contestar porque no me sirve. Y así pues se puede ver
la diferencia entre ejecutivo y no ejecutivo. Y estamos viendo que es algo general que no está muy bien evaluado, sin embargo, que es peor para los no ejecutivos. Luego, entonces, eso puede ser ya una pista sobre cómo mejorarla. Habrá que enfocarse más en lo no ejecutivo. A veces hay muchas dimensiones, muchas, ¿cómo decirlo? Muchas empresas, muchas modalidades. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, hacer lo mismo aquí y hacer un mapa de calor, que eso es muy interesante. Voy a quitar la tabla, voy a poner eso. Y eso cuando hay muchos departamentos, muchos países y que hay que verlo de forma general, se puede usar un mapa de calor, perdón. Voy a poner uno verde y el otro rojo aquí. Okay. Y voy a añadir la etiqueta. Entonces, de esa manera, pues se podría ver una tabla grande y se ve la zona que tienen problema, etc. Entonces eso es un gráfico muy bueno cuando hay muchos elementos y que queremos llegar rápido al problema. Yo vuelvo a este gráfico que nos está diciendo que eso es lo que tenemos que mejorar, pero no es porque está mal evaluado que es lo que hay que mejorar. Entonces, por eso luego tenemos funcionalidad que se llama, por ejemplo, importancia valoración. Entonces, aquí vamos a crear algo, análisis avanzado, que voy a análisis importancia valoración. Hicimos otro evento exclusivamente sobre eso, donde me paro en mucho detalle. Entonces, aquí tenemos la satisfacción global, la percepción global de los empleados, y vamos a ver todos los elementos, por ejemplo, pues, formación, lugar, mobiliario, eso. Y vamos a ver en este mapa, lo voy a presentar más de esa manera que se ve mejor. Eso, aquí los elementos que están arriba son considerados como importantes. Aquí es la correlación que me lo dice, pero podría ser gracias a la importancia declarada de la pregunta que hicimos. Entonces, arriba, importante. Abajo, menos importante. A la derecha, bien evaluado. A la izquierda, mal evaluado. Entonces, aquí, zona de progreso, nada. Es lo ideal, porque no hay nada que influye mucho en la percepción general que sea mal evaluado. Sin embargo, tenemos una zona aquí que está mal evaluada, lo hemos visto, pero no influye en la percepción global. Entonces, pues, a lo mejor no es algo que hay que mejorar de forma urgente. Sin embargo, hay que enfocar los esfuerzos más en el ambiente que se quede arriba a la derecha, donde tenemos las cosas importantes y que estén bien evaluadas. Entonces, eso da mucha palanca, herramienta a los de recursos humanos para orientar las acciones y decir lo que es principal y lo que no es principal. Y eso para los managers, puede decirlo, interpretar eso y decirle, oye, para ti lo que tienes que hacer es mejorar eso y relájate con eso, que eso no influye. Entonces, eso sería un gráfico que ayuda a dar, pues, a tomar decisión, que es lo que hay que hacer para mejorar la percepción global del clima hasta el año siguiente y ver cómo se mejora o no. Luego, a veces, para entender un poco un problema, lo de la pregunta abierta es algo muy, muy importante. Entonces, tenemos la suerte de tener algunas respuestas. Entonces, aquí, por ejemplo, recomendaciones que podríamos mejorar. Entonces, arrastro la pregunta y aquí tengo el verbatim, que son la respuesta exactamente tal cual
de los que han contestado. Y aquí, pues el problema es que si en el informe, cuando lo importamos, cuando lo imprimimos, pues si sale eso, los comentarios, eso es un poco peligroso para el anonimato. Entonces, mejor no dejarlo, o si no, tendríais que pues, redactarlo de nuevo para cambiar y que no se vea nada que permite reconocer. Sin embargo, pues se puede totalmente enseñar la nube de palabra, que me da ya una idea de lo que podríamos mejorar aquí. Si hay palabras que me ocultan las demás, pues empleado a lo mejor no me da mucha información sobre la surgencia, entonces lo voy a quitar. Y de esa manera pues se limpia un poco la base de datos, sabiendo que esa base de datos ya está súper limpia. Me refiero que no hay Lola, palabras, herramientas, así las llamamos. Y de esa manera, pues esa nube de palabras ya se enfoca más en la información que contiene cada frase. Pero para respetar el anonimato, algo que se podría hacer es aquí sacar el tema, es decir, agrupar la gente que hablan de lo mismo, y el objetivo es ver cuántos son. Entonces voy aquí a Verbatims, voy a decir mostrar las temáticas. Entonces voy a enseñar dos maneras, una manual y una automatizada. Esa es la automatizada, entonces lo estoy lanzando. Llegamos aquí, tenemos aquí la lista de todas las palabras que la gente ha usado. Y ahora voy a biblioteca de modelo, tenéis lo que tiene DataViv, aquí yo veo muchos, podéis llegar a eso. Entonces, satisfacción empleado, y de esa manera me propone una serie de temas, de categorías y de palabras que corresponden a cada tema. Por ejemplo, aquí pues tenemos conciliación, familia, trabajo. Todos los que usan una de estas palabras, vida personal, vida privada, vida laboral, vida familiar, pues los que usan una de estas palabras lo contabilizamos como que hablan del tema de la conciliación familia-trabajo. Por supuesto, se puede editar este tema, se puede quitar palabra, se puede añadir, por ejemplo, aquí veo horarios, pues a lo mejor, pues si hay algo aquí que habla de una palabra que se me ha olvidado y la quiero poner aquí, pues podría arrastrarla, por ejemplo, aquí la arrastraría y se añadiría, ¿vale? Entonces, eso es una herramienta muy buena para clasificar automáticamente eh, las personas en uno de los temas. Entonces se genera una pregunta múltiple, y de esa múltiple pues podemos ver cuántas veces cada tema cuántas veces se han hablado de cada tema, y a lo mejor pues eso lo podemos incluso pues cruzar con una variable de contexto, tipo el puesto de trabajo, el perfil de los empleados, y averiguar, pues, eso, por ejemplo, a ver si tiene una relación, si se acerca, bueno, que, por ejemplo, los no ejecutivos pues, hablan más de la dirección. A lo mejor hay que investigar, por supuesto, que a lo mejor la relación no es buena con la dirección, hablan más de libertad, de horario, de descanso, cuando los ejecutivos pues hablan más del entorno de trabajo, del sueldo. Entonces, ahí, a partir de datos cualitativos, verbatim, texto, podemos llegar luego a tomar, pues, a saber de forma cuantitativa de qué hablan. Y lo bueno que luego eso, si quería hacer un informe y decir, mira, tal departamento habla más de eso como sugerencia, etcétera, pues de esa manera podría hacerlo enseñando un gráfico, y eso no hay ningún problema con el anonimato. Entonces, es una fuente de inspiración y aclara mucho los problemas. Entonces, se puede hacer mucho con eso.
De hecho, tenemos otro webinario que podremos compartir exclusivamente sobre eso y los métodos manuales automatizados, la orientación también. Entonces eso lo podremos compartir y lo podéis pedir al final de este evento. Hacemos como siempre, mandamos una encuesta y podéis decir lo que necesitáis. Entonces, para terminar, entonces, por supuesto, una vez que se interpretan los datos, se redacta todo, pues se puede exportar el documento como un PowerPoint, un PDF, un Word. Incluso se puede, gracias a esa opción, pues si hay varios sitios, varios departamentos, se puede hacer una exportación por departamento, etcétera, para ganar tiempo. Entonces, luego, aquí para cerrar la sesión de hoy, hablar de que también se puede compartir los resultados de forma más dinámica, así es un dashboard que yo aquí lo voy a abrir, lo puedo compartir con vosotros también, aquí. Me va a pedir una contraseña que no la he quitado, aquí. Y entonces podríamos, y lo hemos visto la última vez, compartir eso con los managers, por ejemplo, para que se difunda la información de forma a un gran número de personas y adaptar el contenido que los managers, pues ellos quieren indicadores clave, compararse con los otros equipos, el resto de la empresa, para cada equipo y ver en su equipo lo que le tocaría hacer. Entonces, todos los análisis que hemos visto, que a lo mejor no es necesario para un manager, se puede filtrar, poner algunos, filtrar a su equipo y de esa manera difundirlo de forma masiva. Y si queremos hacerlo de forma masiva a todos los empleados, existe también la posibilidad de hacer una infografía. Aquí es una infografía que es alta, con también los datos que he arrastrado de la izquierda, y eso pues se crea la infografía y se difunde al resto de la empresa, porque los empleados tienen que tener un feedback de la investigación, porque así entienden el objetivo y la próxima vez pues se motivarán más todavía para contestar, porque ven que hay que de esa manera pues tiene repercusiones y tenéis que a lo mejor compartir las medidas que se ha tomado. Entonces aquí tenemos el porcentaje de satisfecho, así se pueden comparar al resto, lo que más le parece importante, la prioridad según lo que dicen ellos, etc. Entonces eso también se podría compartir online o imprimir o exportar. ¿Vale? Entonces, eso eran muchas cosas hoy, muchas cosas técnicas, muchos elementos. Era el objetivo que teníamos hoy, por eso lo hemos dividido en dos partes. Y entonces, ahora, si tenéis preguntas, yo me quedo un poco. Si no, nos despedimos. Aquí tenéis la encuesta, podéis hacer un flash con el celular y contestar.